que son elementos más pequeños que los virus, ¿no? Entonces, les dejo hablar, chicos. Bueno, como ya mencionó la maestra, nosotros somos el equipo Tutti Frutti y vamos a exponer acerca de los viroides y los virusoides. Ay. Bueno, los viroides como tal fueron descubiertos en el año de 1971 por Theodor Diner. Este descubrimiento se debió debido a muchos años de investigaciones para poder determinar el agente causal que afectaba la enfermedad de tubérculos de la papa. Estas investigaciones descubrieron que se trataba de un agente infeccioso que tenía un bajo peso molecular, además de que estaba constituido por moléculas de RNA. Como tal, hasta el día de hoy se siguen estudiando las estructuras y la función de los viroides y sobre todo de su RNA. Los viroides están definidos como pequeñas cadenas de RNA, las cuales se constituyen por 246 a 400 nucleótidos aproximadamente. En este se tiene que mencionar que pueden encontrarse sus cadenas cerradas o de manera lineal. En este también hay que mencionar que al contrario de los virus, estos van a carecer de una cápsida proteica y pues se encuentran principalmente en las plantas y hasta el día de hoy no se han descrito ni en humanos ni en animales. Algunas de sus características principales es que, al contrario de los virus, no van a codificar proteínas propias. Esto va a provocar que sean capaces de replicarse autónomamente e inducir enfermedades, ya sea en las plantas y en sus células. Como tal, su importancia se da a nivel médico, a nivel económico, debido a que la mayoría de los cultivos en ocasiones se ven afectados por estos. Al igual que los virus, estos van a tener un ciclo extracelular que se va a caracterizar por tener un ciclo de tipo intracelular, las cuales van a causar una infección al huésped susceptible. En este caso, también se consideran como agentes infecciosos, pero que tienen una complejidad muchísimo menor a nivel genético y a nivel estructural. Además de esto, estos viroides van a carecer de alguna actividad de RNA mensajero y se van a replicar de forma autónoma, como ya se había mencionado. Se van a clasificar de acuerdo con la presencia o ausencia de una región central, en donde se van a tener en la primera clasificación a 30 viroides de tipo conocido, en donde se van a replicar a nivel nuclear y se van a agrupar en la primera familia, que es la de pospiroviroide, que es la señalada aquí. En esta se van a encontrar el PSTBD, en donde es el denominado viroide de tubérculo fusiforme de la papa. En nuestra segunda familia van a carecer de esta región central y se van a replicar en los cloroplastos. En estas se van a encontrar la familia absumviroide, en donde se van a encontrar el viroide del mosaico latente del melocotón y el viroide latente de la berenjena. En la imagen se puede ver en la figura a la familia pospiroviroide, que esta es su estructura. En la figura B, que es esta, se va a ver a la familia de absuroviroide, más específicamente se va a ver al viroide en el mosaico latente del melocotón. Y en la figura C, que es esta, es la estructura que va a presentar también el absuroviroide, pero más específicamente el viroide latente de la berenjena. Como ya había mencionado, la replicación de los viroides se va a realizar de manera diferente. Esta va a ser una etapa de tipo fundamental en donde se va a ver inducida debido al ciclo infectivo de los viroides. A partir de mínimas cantidades que se tengan, los viroides van a ser capaces de poder invadir a los tejidos de la planta y se van a poder acumular en cantidades en las que puedan ser detectables. Las diferencias de la replicación de los viroides se va a dar en dos tipos, en donde se va a distinguir por familias. La familia posviroide se va a dar en el núcleo y va a ser de tipo asimétrica, debido a que sus cortes y su ligación se van a dar en las cadenas con una polaridad negativa. Y en el caso de la familia absuroviroide, se va a dar a nivel de cloroplasto y va a ser de tipo simétrica. Se va a dar un corte y una ligación en ambas polaridades, tanto positiva como negativa. Bueno, ahora hablando específicamente de su patogenicidad o su mecanismo de acción, dada la localización que ya nos mencionó Dani,
Se presume que causan la enfermedad interfiriendo con la regulación génica de la célula hospedadora o de la planta en la etapa de corrección del ARN del mensajero celular. Esto pues principalmente en la eliminación de intrones y de empalmes de exones, presentando secuencias muy similares a los intrones del grupo 1 o los que se conocen también como ribosimas, que normalmente pues, son cortados. Y los ARN se replican varias veces. Actualmente se conocen, o bueno, se han caracterizado aproximadamente 300 especies de viroides y estas infectan solamente a plantas superiores, tanto monocotiledóneas como dicotiledóneas. Y esto puede ocurrir tanto en especies leñosas como en herbáceas. También es importante mencionar que la gama de huéspedes a los que van a infectar, pues va a ser muy variable. Y a diferencia de los virus vegetales, estos viroides se replican, se acumulan y los síntomas se presentan con mayor frecuencia y pues de una manera más eficiente en temperaturas elevadas. Entonces esto nos va a pues dar como una pauta de la zona donde va a haber mayor infección por viroides en plantas. La siguiente, por favor. Abarcando un poquito de los síntomas que presentan la infección por viroides, recordando lo que nos mencionó Dani de las familias, en este caso, pues para hacerlo representativo, elegí solo a la familia pospiviroide y absumviroide. Para el caso de pospiviroide, los síntomas más comunes van a ir desde el cambio en el follaje, se van a presentar hojas pequeñas, como se observa en la figura que coloqué de ejemplo, los tubérculos suelen alargarse y bueno, cuando hay afectaciones más severas, el crecimiento va a ser retardado, va a haber una epinasia y rugosidad en el follaje. Dentro de los principales hospederos que sufren infección por viroides de esta familia son la papa, la berenjena, el pepino y el tomate. Y bueno, la papa es como que el más representativo. Y en la familia Absumviroidae, los síntomas más comunes son áreas cloróticas, asociadas al tejido vascular, ¿verdad? Va a haber variegación, aunque esto suele aprovecharse, como bien lo sabemos, de nuestras clases de fitopatología, pues en ganancias económicas, ¿no? Porque la variegación es el cambio de color de las hojitas y pues esto se presenta mucho, por ejemplo, en las suculentas. También hay estrías en los tallos con capa de color de igual forma que va amarillo, blanco, a veces hasta anaranjado, y grietas en la corteza de los árboles. Y algunos hospederos, como ejemplos, son el aguacate, el durazno y el crisantemo. En el crisantemo es donde está esta característica de la variegación y que es pues algo positivo. Y bueno, la siguiente también, por favor. Algo que me pareció bastante interesante de mencionar en esta parte, y lo recuerdo que llegaron a mencionar algo parecido cuando nos hablaban de el origen de la vida a través del ARN y de todo esto, es que los viroides también tienen pues como que su inferencia en este tema, ya que comparten características tanto con las ribosimas en el funcionamiento, en su funcionamiento bioquímico, y que los llegan a considerar como reliquias vivas del mundo del ARN, a partir de la hipótesis del mundo del ARN, que esta se basa en la capacidad que el ARN que tiene para almacenar, transmitir y duplicar la información genética. Y bueno, esto nos da paso a varias teorías acerca del surgimiento de la vida a partir de este tipo de moléculas. Y la siguiente. Bueno, en cuanto a los virusoides, estos son pequeñas moléculas patógenas de RNA que se consideran partículas subvirales. Se encuentran en un RNA asistente necesario para producir la infección y se caracterizan porque se activan cuando la célula es infectada por un virus. Van a utilizar la cápside y van a requerir de la maquinaria para poder llevar a cabo su replicación de estos virus ayudadores o cooperadores.
La mayoría de los virusoides se localizan en plantas y se ha visto que pueden exacerbar, cambiar o disminuir los síntomas de los virus. Y siguiente. Bueno, como les mencionó mi compañera Caro, la mayoría de estos virusoides se encuentran en nuestras plantas y es que, bueno, esto se podría deber a que la mayoría de los virus vegetales contienen genomas de ARN monocatenario y pues muchos de ellos están divididos y estos virus pueden encapsidar ARN tanto genómico como subgenómico y por eso es que se ha asociado más a plantas. Como lo comentó mi compañera Caro, por definición, estos virusoides dependen de un virus auxiliar para su replicación y pues, creo que, bueno, encontré que había como 3 clasificaciones. Aquellos que podían codificar una proteína, aquellos que no, y otros que, bueno, también es por el tamaño de su genoma. Y lo que les trato de ejemplificar en las primeras 2 imágenes es que el primer virusoides o RNA satélite que se describió fue uno que estaba asociado al virus de la necrosis del tabaco. Y bueno, prácticamente se dieron cuenta que la presencia de este RNA satélite causó como un estrago en el virus, porque las lesiones locales necróticas, pues cuando estaban asociados a este virusoide, pues disminuían de tamaño. Y bueno, les había comentado, los RNA satélites o virusoides van a variar en su tamaño desde poco de 200 nucleótidos hasta aproximadamente 1500 nucleótidos. Los RNA satélites más grandes parecen contener marcos de lectura abiertos funcionales, los pequeños no. Y los satélites pequeños, bueno, es que ya les digo satélites, los RNA satélites pequeños pueden ser lineales o circulares. Los RNA satélites circulares son a los que se les ha denominado virusoides y pues esto es porque también tienen una semejanza estructural con los viroides. Y bueno, a pesar de su pequeño tamaño y la ausencia vital de productos genéticos potenciales, estos virusoides pueden tener un efecto dramático, como lo comentó Caro, en los síntomas inducidos por un virus auxiliar. ¿Y qué más les puedo decir? Ok, hablar de la replicación, todavía no le cambien. Un virusoide va a requerir una compleja interacción de 3 vías. Va a necesitar de un virus auxiliar para su replicación y a su vez va a necesitar de una célula huésped para que ese virus auxiliar se pueda también replicar. Entonces es un mecanismo un poco complicado y por eso les puse la imagen del ARN, bueno, del virus satélite o el virus conocido como el virus delta de la hepatitis humana. Y bueno, comparten algunas características. Su genoma se trata de un ARN circular monocatenario de aproximadamente 1700 nucleótidos y pues este delta virus va a utilizar las enzimas celulares para su replicación y utiliza al virus de la hepatitis B para su propagación. Siguiente, por favor. Tras la infección, el genoma del delta virus va a ingresar al núcleo de la célula, se replica a través de un mecanismo del círculo rotatorio. Comienza con la síntesis de transcripciones lineales multiméricas a partir de su plantilla genómica circular y para que estas copias no sean detectadas por las células se exciden, o sea, se cortan por una secuencia autocatalítica que creo que la mencionó Caro, que se llama ribosima. El producto de esa excisión lineal se somete luego a una ligación intramolecular para formar una molécula antigenómica circular que a su vez va a servir como plantilla para la síntesis de ARN genómico a través de un mecanismo, bueno, como les había comentado, a través del mecanismo del círculo rodante o rotatorio. Y bueno, este modelo de círculo rotatorio del delta virus se diferencia de los viroides en que incluye la síntesis de un ARN mensajero de polaridad antigenómica para su traducción en proteínas del antígeno del delta virus. El ARN genómico del delta virus y el ARN mensajero son sintetizados por la ARN polimerazado celular en el nucleoplasma. Y bueno, los ARN mensajeros del delta virus se van a exportar al citoplasma para la síntesis
de la única proteína que va a producir este virusoide, que es el antígeno del deltavirus. Y pues también ahí en el citoplasma, bueno, se dirigen ahí para continuar con su ensamblaje a través de una ribonucleoproteína por asociación del antígeno del deltavirus. Y bueno, esto en la figura que está del lado izquierdo en la parte de abajo, les muestro cómo el deltavirus, para lo único que va a utilizar al virus de la hepatitis B es para su ensamblaje y pues para que pueda salir de la célula. Es para lo único que va a ocupar este virus, porque como tal el deltavirus va a producir la infección en la célula, utiliza, como les mencioné, el mecanismo para su replicación de la célula en el núcleo, pero aquí su asociación con el virus de la hepatitis B es para su ensamblaje y para que pueda salir de la célula. Y siguiente. Realmente hay algunas definiciones algo diferentes en lo que es un virusoide, porque algunas definiciones dicen que no deberían de sintetizar para proteínas. Bueno, perdón, no para proteínas, sino que no deberían de pasar por el proceso de traducción, si fueran muy estrictos. Pero otras definiciones no incluyen esto. Es por eso que al género deltavirus, al que pertenece el virus que provoca la hepatitis delta, se incluye en este grupo. Todos los virusoides pertenecen tienen su propio dominio, que es la ribosiviria. Y este dominio se llama así precisamente porque en su parte de su material genético se encuentra la estructura de una ribosima, que es una enzima de origen de RNA que sirve para autoescindir, como ya lo había dicho mi compañera. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de algunos virusoides, como son Tombus viridae, Bromoviridae, Umbravirus, Secoviridae, Sobemovirus. Y a la derecha se encuentran si son de RNA lineal o RNA circular y la enfermedad que provocan. Y ya, bueno, vamos a hacer unas pequeñas diferencias. En el caso de los viroides, generalmente son de RNA de cadena sencilla, circular, unido covalentemente, no codifican para proteínas, son patógenos de plantas, todos, no se ha descrito ninguno que parasite iba a decir a no plantas, perdón, se me olvidó, son animales, mamíferos. Y los virusoides pueden ser circulares o lineales, dependen de un virus auxiliar, por ejemplo, el caso que les platicó mi compañera del virus delta de la hepatitis y que necesita que esté infectada ese paciente con el virus B de la hepatitis. Y también infecta a humanos infecta a humanos y a plantas. Y bueno, aquí también agregamos unas similitudes entre los virusoides y los viroides, que bueno, ambos tienen RNA monocatenario, no presentan una cubierta proteica y afectan principalmente a plantas y presentan un genoma muy corto. Siguiente, Dani. Ya es todo, sería todo. Ok, muy bien. ¿Dudas, comentarios? No, en lo que lo piensan, voy por mi cable, que ya se me está acabando la pila.
Entonces no hubo preguntas, comentarios, sugerencias. No. No, ay, qué Quizás bien. algo que no dijimos es que los virusoides, bueno, utilizan otro virus para poder infectar otras células. Pero ¿qué pasa en el caso de los viroides? Que una vez que ya pueden infectar a una planta o que infectan una planta, ya sea por el contacto directo con otra célula infectada y hubo un daño a las células de la otra planta, pueden pasar a través de los plasmodesmos de una a otra célula. Entonces no necesitan otro virus que les ayude a infectar otras células. Ay, y tampoco necesitan proteínas, claro. Pues no sé entonces si ya no hay dudas, comentarios. ¿Por qué estudiamos a los virusoides aquí en virología? A los viroides. Bueno, estudiar entre comillas, porque para media hora de clase, pues bueno, no es mucho estudio, ¿verdad? Bueno, en QVP o en el curso, o ¿cómo? Sí, porque, bueno, ¿por qué los virólogos estudian a los virusoides, a los viroides? Pues porque pueden repercutir justamente en los virus. Ajá. Pueden favorecer o pueden, ¿cómo se llama? Cuando es negativo, perjudicar a los virus. Y de cierto modo también, aunque necesiten un virus auxiliar, por ejemplo, en el caso de los virusoides, también son como parásitos en la célula porque ocupan también su maquinaria para replicarse. Y en el caso de los viroides, por su importancia económica, ya que pues, van a afectar a plantas que son de interés, vegetales, alimentos, entonces, pues sí es importante tener un estudio o conocimiento acerca de ellos. Sí, exactamente, aunque obviamente ya ahorita nos dijeron, ¿no? No, estos viroides o virusoides, no son precisamente de humano, pues obviamente tienen importancia en otras áreas, ¿no? Nosotros en nuestro curso, que es básicamente para enfermedades o bueno, de virología médica, digamos, pues sí, obviamente no tienen tanto impacto, tal vez solo el virus de la hepatitis delta, ¿no? Pero pues bueno, de cualquier forma, pues es importante mencionarlo, ¿no? Pregunta Lisette si encontraron alguna teoría del origen de los virusoides o qué tiene que ver con lo que mencionaron del mundo de RNA. Bueno, de los virusoides, como tal no encontré la teoría, encontré los primeros escritos y fueron en plantas, pero creo que fue algo de lo que mencionó esta Mari y tiene que ver con viroides, no con virusoides. Aparte, se cree que las primeras enzimas no fueron proteicas, que fueron de origen de RNA. Entonces, por eso también se les relaciona. Ay, perdón, estaba en mute. Sí, lo que les mencionaba era respecto a los viroides y pues esto está relacionado, como les mencioné, con la teoría de la hipótesis del mundo del ARN. Y esta hipótesis, pues a grandes rasgos lo que dice es que la vida en la Tierra surge a partir de moléculas de ARN. Y los viroides, perdón, comparten características tanto funcionales como bioquímicas eh, con, con las ribosimas y esto a su vez se relaciona con el ARN y con, pues esto respalda esta teoría de que la vida surge a partir de este tipo de moléculas. Decíamos, ¿no? La clase de origen de los virus, que no tenemos así como fósiles, ¿no? Virales, pero justo estos viroides, estos virusoides, pues al ser, digamos, las formas autorreplicativas, no voy a decir vivas, que conste, autorreplicativas más sencillas, pues sí podrían darnos esa, como decían, esa luz ahí, ¿no? En ese camino, en donde aparentemente nosotros podríamos decir, pero ¿cómo le hacían antes los virus sin células, no? Entonces, estos viroides, estos virusoides, que si bien ahora también ocupan una célula para multiplicarse,
pero realmente o sea, es más como cuestión de protección, ya lo dijeron sus compañeros, ¿no? Incluso ellos mismos pueden tener estas funciones catalíticas que les permiten autorregularse y cosas así, ¿no? Que claro, a lo mejor ahora es un poco más fácil para ellos utilizar las enzimas que ya tiene la célula, bueno, o no es que sea más fácil, sino que más bien esto les ha dado más ventaja evolutiva, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, definitivamente no podemos como asegurar que estos sean como el tipo eslabón perdido, ni mucho menos, de entre los virus, digamos, o las formas de RNA más antiguas a ahora los virus, pero bueno, sí pueden tener una relación y también tener un, ¿cómo se dice? Ay, se me fue un, como precursor, pues similar, ¿no? Pues no sé si tengan otras dudas o algo más que comentar. Si no, pues vamos a empezar con... Uy, ¿dónde está? Ya lo perdí, mi presentación de los priones. Resultados, curso, elementos. ¿Por qué no lo encuentro? Ahí está más abajo. Ahí eso de tener muchas ventanas abiertas. Bueno, pues vamos a hablar también, y eso pues ya me toca a mí, hablarles de algunos otros elementos, pues también más sencillos que los virus, pero que pues en realidad son totalmente diferentes, ¿no? Y estos son los priones. Y pues bueno, ya aquí les puse, ¿no? Que los priones primero fueron de virus a proteínas infecciosas. ¿Qué quiere decir esto? Que originalmente pues se pensaba que los priones eran virus, pero conforme fueron pasando pues diferentes momentos de la investigación con estos agentes etiológicos, pues ahora vemos que en realidad no son virus, sino que son proteínas, ¿no? Y ese es el asunto. No es que realmente primero hayan sido virus y luego ahora son proteínas, pero pues sí, definitivamente primero se pensaba que eran virus. Alguien me puso algo en el chat, pero no lo puedo abrir. Soy yo. Que decía que sí, se refería a que sí hubo una involución de los virus. No hubo una involución. Como les decía, más bien era lo que primero se pensaba y lo que ahora sabemos, ¿no? Y pues bueno, yo espero que conforme avancemos en esto quede claro. Sí, de nada. La primera enfermedad priónica que se conoce es el Scrappy, y de hecho no son enfermedades nuevas, vean, o sea, se conoce, bueno, por lo menos en los reportes, digamos, veterinarios en este caso, desde 1732, o sea, no es una enfermedad ni siquiera como el ébola, ¿no? Que se descubrió o que se encontró el primer reporte en 1976, no, aquí desde 1732 tenemos esta enfermedad. Y pues lo que se veía en estos animales afectados, que son cabras y ovejas o borregos, son signos muy característicos como prurito, o sea, como que les da mucha comezón, y era tanta la comezón que literal, o sea, el animalito se rasca así, ¿no? En las paredes, y por eso tiene esta pérdida así de lana. También tenían ataxia, que pues es que no se pueden prácticamente poner de pie en algún momento, y tremor, que es como tembladera, ¿no? Están así como temblando siempre. De hecho, Scrappy, eso es lo que significa, ¿no? Tremor. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista histopatológico, vamos a ver algo muy característico. Este es el cerebro de estos animales en la región del óvex, y vean, aquí hay huecos. Todos estos huecos se les llama vacuolizaciones, y estas vacuolizaciones suceden porque hay degeneración neuronal. También se ha observado que además de las vacuolas había la acumulación de una proteína
que bueno, posteriormente se le llamó priónica, ¿no? Pero esta se acumulaba no en el cerebro precisamente, sino en el vaso, en los nódulos linfoides y en las amígdalas. Entonces, pues ya como que se hizo el reporte de la enfermedad y pues nadie decía, pues lo causa un virus, una bacteria, además de los 1732, pues obviamente esas cosas no se sabían, ¿no? Hay otra enfermedad priónica que se llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta enfermedad les da a los humanos, esta no les da a los borregos y a las cabras. El primer reporte de esta enfermedad se da en 1920. Este reporte es un poco más reciente que el del Scrappy, ¿no? Y se vio que esta era una enfermedad que tenía una incubación de décadas. Y los síntomas que se observaron en las personas que presentaban la enfermedad era pérdida del habla, demencia, rigidez de las extremidades, ¿no? Y pues también histopatológicamente algo similar a lo que ocurría en el Scrappy, esta espongiosis o esta vacuolización, de hecho, más diseminada que acá, ¿no? Aquí como que las vacuolas incluso se ven un poquito más separadas que aquí. Vean que hay un montón de huecos en el tejido cerebral. Y pues también se encontraron, ¿no? Cúmulos de proteína priónica, pero bueno, aquí sí en el cerebro, en el tálamo y en el neocórtex. También hay otra enfermedad priónica que se llama Kuru. Esta enfermedad era endémica en la tribu Fore, que tenía actos caníbales. Cuando una persona moría, pues más bien se comían algunos restos de estas personas, pues por ejemplo los músculos y el cerebro, ¿no? La médula. Los músculos principalmente los consumían los hombres como para heredar, digamos, la fuerza del recién fallecido y el cerebro, pues las mujeres y los niños. Y entonces vemos que en esta tribu Fore, pues teníamos casos como el de este pequeño, que pues tiene parálisis en las extremidades, también sufre de ataxia, ¿no? Y pues bueno, imposibilidad para caminar, posterior demencia. Esta enfermedad pues también se conoce desde hace ya algún tiempo en esta tribu, y pues hubo un investigador por ahí que era Carleton Gaduszek. Gaduszek estaba muy interesado en esta enfermedad. Entonces él hace esa observación justamente de que después de que las personas consumían estos cerebros o estos músculos, pues desarrollaban la enfermedad. O sea, no inmediatamente después, obviamente tenían periodos de incubación muy, muy largos, ¿no? Pero él lo empezó a relacionar con estas costumbres, digamos, de esta tribu. Y lo que hace es tomar un poco del cerebro de un paciente muerto e infectarlo, ¿no? En chimpancés. Y entonces logra, digamos, transmitir o pasar esta infección a los chimpancés. Que se la ponga. Y entonces esto demuestra el carácter infeccioso de estas enfermedades. Para entonces, ¿están de acuerdo? Para 1966, pues ya se conocían los virus, ya se sabía bien las diferencias entre los virus, que eran agentes filtrables, y las bacterias, ¿no? Que pues sí se podían cultivar en cultivos, valga la redundancia, y diferentes cosas, ¿no? Entonces, pues aquí se empieza a considerar que seguramente se trataba del virus del Kuru, ¿no? Este investigador no solamente se quedó en eso, él observó, por ejemplo, este es un cerebro normal y vean un cerebro con Kuru, vean la diferencia, ¿no? En esos huecos tan grandes que hay. Pero él lo relacionó con el Creutzfeldt-Jakob y vio que el Kuru compartía algunas características, no solo en cuestión de la sintomatología, sino también en cuestiones histopatológicas, como estas vacuolas, ¿no? Y que también compartía características similares con el Scrappy. Entonces, él además hace la sugerencia, digamos, que todas estas enfermedades son causadas por un agente etiológico similar y que todas ellas son de transmisión, transmisibles, ¿no? Y entonces ya se les empieza a conocer como encefalopatía espongiforme transmisible.
espongiforme por la forma esa de esponja, ¿no? Que le da aquí al cerebro. Encefalopatía porque principalmente pues la enfermedad dañaba al cerebro y pues bueno, transmisible porque se podían transmitir entre otras personas e incluso animales, ¿no? Como en este caso a chimpancés. Entonces empieza a pensar que se trata de un lentivirus. Ya me salió el chat que sí hubo una involución. Bueno, poco tarde, ¿no? Pero bueno. El agente infeccioso se considera que es un lentivirus. ¿Por qué? Porque pues se veía que se podía transmitir a otros individuos, había especificidad de los tejidos, o sea, no era una cosa que sucediera en todo el cuerpo, sino principalmente en el cerebro y algunos tejidos, por ejemplo, los ganglios, etcétera, ¿no? El vaso. Había tiempos de incubación largos, porque como les digo, ¿no? Que por ejemplo estas personas que consumían partes de los cadáveres de sus familiares, pues tardaban un cierto tiempo en adquirir la infección. Y pues bueno, también veían la acumulación de proteína en los tejidos. Esto, aunque tal vez no lo hemos nosotros resaltado mucho, pero, perdón, esto sucede en otras enfermedades virales, por ejemplo, en rabia. En rabia, si ustedes hacen cortes histopatológicos, pueden ver unos cúmulos ahí de proteínas que se llaman cuerpos de Negri, ¿no? Entonces, y estos están causados, espero que ustedes luego lo relacionen con este ciclo de multiplicación, en donde se empiezan a producir un montón de proteínas virales, se empiezan a formar esas cápsides y se empiezan ahí a acumular. Y entonces es por eso que se ven esos cúmulos de proteína. Entonces, pues todas estas, digamos, características, pues sí, hacían pensar a los investigadores de que se trataba de un lentivirus. Sin embargo, una de las cosas que como que no cuadraban era que no había una respuesta inmunológica, ¿no? Sí, muy padre y tu proteína, pero no había como algo, pues no sé, inflamación o anticuerpos específicos contra, pues lo que se estaba ahí acumulando, ¿no? Hasta la fecha, pues no se ha demostrado la presencia de algún ácido nucleico ahí en esos cúmulos de proteínas y realmente no hay partículas virales, ¿no? Entonces, pues como que eso hacía dudar un poquito a los investigadores, pero bueno, pues la idea más aceptada era que era un virus, ¿no? En los años 80 aparece una nueva enfermedad, que es la enfermedad de las vacas locas o la encefalopatía espongiforme bovina. Encefalopatía espongiforme bovina es el nombre, digamos, oficial, ¿no? Y vacas locas es el nombre con el que conocemos a esta enfermedad. Y pues bueno, esto es por el uso de harinas contaminadas, ¿no? Y además aquí lo peor de todo es que se considera que esta enfermedad pues pudiera tener un potencial zoonótico, o sea que pudiera pasar de las vacas a los humanos cuando pues nosotros consumimos, ¿no? A estos animales muertos. Otras enfermedades que también son priónicas, o sea, similares a esta, son la enfermedad del desgaste crónico en cérvidos, ¿no? Cervid wasting disease, la encefalopatía espongiforme felina que les da a guepardos, a tigres, a algunos felinos, y la encefalopatía espongiforme del mink. Este es un mink, es el que ocupan para hacer esos abrigos tan famosos que, bueno, ni conozco los abrigos, ni conocía yo al animalito hasta que empecé a estudiar esto de los priones, ¿no? Y pues bueno, entonces ya así como resumiendo y englobando todo esto, y porque creo que tampoco nos queda tantísimo tiempo, pues las características comunes de estas encefalopatías espongiformes transmisibles son que son neurodegenerativas, son fatales. Una vez que te da Creutzfeldt-Jakob, una vez que al borreguito le da Scrappy, que al mink le da la encefalopatía espongiforme transmisible del mink, pues se va a morir, ¿no? Son infecciosas, pero no activan la respuesta inmune, eso es muy importante. Tienen tiempos de incubación muy largos que pues corresponden a un lentivirus y hay una acumulación de la proteína priónica. Y pues bueno, con todas esas
características este señor, Stanley Prusiner, en 1982. Bueno, no fue en ese año, pero en ese año recibió el premio Nobel un poquito, no es cierto, el premio Nobel lo recibió después. Pero bueno, él formula una hipótesis muy interesante. Y entonces él lo que dice es que el agente causal de estas enfermedades no es un virus, sino que es una proteína. Y de hecho él le pone ese nombre de prión. ¿Y de dónde viene prión? De estas palabras, ¿no? Que es una partícula infecciosa proteica. Bueno, del inglés, ¿no? Obviamente. No es que no se los digo porque luego mi inglés... Pero bueno, entonces si nosotros ponemos esto de la partícula proteica infecciosa, pues más bien era pro-in, ¿no? De proteinaceous, infectious. Les digo que mi inglés es como del infrastructure, ¿no? Entonces, eso de pro-in pues suena muy, muy feito, muy raro. Entonces, pues nada más le cambió la O por la I y entonces le puso prión. Pero bueno, el significado de prión es justo eso, ¿no? Proteína infecciosa. Y pues obviamente esto hace que este señor gane el Nobel. Pero ¿de dónde se le ocurre esa idea? O sea, ¿a quién se le ocurre eso de que una proteína sea infecciosa? Ya habíamos pasado desde hace mucho, desde los 40, 50, la idea de que eran las proteínas las que llevaban la información genética de los individuos, de las bacterias, de los virus, o sea, eso ya había pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué este señor se regresa a ese tipo de cosas? Pues bueno, él estudiando obviamente estos casos de Creutzfeldt-Jakob, él encuentra que la proteína, esos cúmulos de proteína que yo les decía que se encontraban, por ejemplo, en el vaso, en la amígdala, en el neocórtex, etcétera, él cuando hace, digamos, el análisis de esas proteínas, observa que en realidad son fibras proteicas, en donde la estructura secundaria de esas fibras, recuerden que tenemos diferentes niveles de estructura de las proteínas, la secuencia, que es la estructura primaria, luego si se doblan en estas alfa hélices o en estas láminas beta plegadas, que son estas amarillitas, esa es la estructura secundaria. También puede haber estos lazos que parecen que no están estructurados, ¿no? Y pues bueno, después viene la estructura terciaria, que es ya cómo se pliegan estas hélices y estas beta plegadas y estos lazos para ya darle una estructura tridimensional a la proteína. Y después viene la estructura cuaternaria, que más bien puede ser cuando una proteína interactúa con otra y forman como complejos proteicos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí se dieron cuenta que esta proteína, que además él llamó proteína priónica Scrappy, porque pues venía del Scrappy, ¿no? Tiene un 30% de alfa hélices, que son estas, y un 40% de su estructura son láminas beta plegadas. Y pues bueno, ya la estructura tridimensional es desconocida y sigue siendo desconocida. Imagínense por ahí, desde los 80s, o sea, ya cuántos años han pasado, ¿no? Y la estructura sigue siendo desconocida en el sentido que sí se ha visto esas fibras, ¿no? Esos acúmulos de proteínas, pero como son tan, ¿cómo decir? Están tan unidas unas con otras, no se ha podido como realmente descomponer esas fibras en la unidad proteica que las compone. Entonces, esa es la estructura que es desconocida. ¿Sí me explico? Pero bueno, entonces todo este rollo, pues, ¿qué onda? O sea, ¿eso qué tiene que ver de todos modos con que esta proteína sea infecciosa? O sea, independientemente de que tenga un 30% de alfa hélices, un 40% de láminas beta plegadas o que forme fibras, pues eso no nos indica, ¿no? Que cuál puede ser el punto de esta infección. Entonces, ¿cómo es que una proteína puede infectar a un organismo? ¿Quién codifica para esa proteína? Porque nosotros ya sabemos, ¿no? Que todas las proteínas están codificadas por un gen, o sea, la forma de producir proteínas por la célula, o sea, no hay más que haya algún mensajero y ese mensajero es traducido por los ribosomas. Entonces, ¿quién es el mensajero de esta proteína? ¿Dónde está el gen? No sé si alguien haya escuchado alguna vez sobre eso
o si se lo imagina, o de plano no. ¿No es codificada por el propio individuo? Exactamente, esta proteína es codificada por el propio individuo. Ah, caray, y eso fue justamente lo que descubrió Prusiner y gracias a ese descubrimiento pudo formular su teoría. Efectivamente, esta proteína es codificada por el propio organismo y entonces tenemos en realidad dos versiones de la proteína. Esta que es la proteína priónica Scrappy y esta que es la proteína priónica celular. A diferencia de la Scrappy, vean que su estructura de esta es totalmente diferente. Esta tiene un 42% de alfa hélices y solamente un 3%, aquí casi ni se ve, este amarillito, que es de láminas beta plegadas. Y además esta proteína, pues como todas las proteínas, es sensible a proteasa. Bueno, ¿y eso qué? Pues resulta que la proteína Scrappy es insensible a proteasas. O sea, ustedes le ponen proteasas y no la degrada, ¿no? Y pues bueno, igual a pesar de que Prusiner la descubrió por ahí de los años 80, a inicios de los años 80, esta proteína tiene función desconocida. Me van a decir, ay, pues en 40 años de verdad nadie la ha podido dilucidar. Sí ha habido un montón, pero así un montón de estudios para justamente ver la función de esta proteína, pues obviamente por su importancia, ¿no? Y resulta, parece ser que esta proteína hace todo y nada a la vez, ¿no? Se ha visto que puede estar involucrada en la supervivencia de las células de Purkinje, que puede estar involucrada en el desarrollo embrionario, que puede estar involucrada en la sinapsis, que puede estar involucrada en la captación de iones calcio dentro del cerebro, ¿no? Que tiene actividad de superóxido dismutasa. Entonces esta proteína parece que hace así chorromil cosas, interactúa con un montón de proteínas, pero a la vez también han hecho estudios donde, por ejemplo, ratones les quitan esta proteína. Sí saben, ¿no? Lo que son los ratones knockout. En donde para algún mecanismo se silencia la proteína o se elimina el gen o se corta o se le pone una mutación que produzca un codón de paro, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, la situación es que ahora estos ratones transgénicos, knockout, ya no van a producir esa proteína. ¿Y saben qué les pasa a esos ratones? Nada. O sea, ellos viven así como si no pasara nada, como si no les hubieran quitado nada de proteína, ¿no? Algunos sí tienen, por ejemplo, hay por ahí algunos experimentos en donde ven que estos ratones tienen una memoria un poco menos buena, ¿no? O sea, cuando hacen estos cosas como de laberintos para que encuentren la comida y cosas así, estos ratones tardan más, ¿no? O también ha habido otros experimentos donde ven que estos ratones tienen pérdida de la sensibilidad olfatoria, cosas así. Pero por lo demás, muchos de ellos pues simplemente como que viven de forma normal. Entonces, o sea, por eso les digo, ¿no? Que parece que esta proteína hace todo y nada a la vez. Lo más seguro es que su función en realidad sea tan importante que hay otras proteínas que también tienen la misma función y que en ese sentido, si falta esta proteína priónica, las otras enzimas puedan adquirir esa función, ¿no? Y como que relevarla. Y seguramente esas otras proteínas, ¿no? Si algunas otras proteínas que tienen funciones similares las quitamos, tal vez esta priónica celular ahora se exprese en mayor medida y cubra esas funciones, ¿no? Pero pues dice uno, híjole, pues 40 años y no han podido resolver este misterio, pues qué clase de científicos somos, ¿no? En fin, aquí el asunto es entonces, pues, ¿cómo es que esta proteína Scrappy es infecciosa, ¿no? Bueno, por lo menos ya tenemos por ahí una pista, ¿no? Por lo menos ya sabemos que esta proteína no nada más así como que sale mágicamente, ni se autorreplica, ¿no? Como las ribosimas, ni nada de eso, sino que sí tiene un gen que la codifica y que ese gen está dentro del mismo individuo. Entonces ahorita todos estamos produciendo
nuestra proteína priónica celular, que a lo mejor se va a proteína Scrappy en algún momento de la vida. Y entonces, pues ustedes ya saben, ¿no? Que la estructura primaria de las proteínas, esa secuencia de aminoácidos, se supone que es la que dirige, ¿no? La forma en la que esta proteína se va a plegar en su estructura secundaria. A su vez, eso determina la estructura terciaria y determina, si es que hubiera, la estructura cuaternaria, ¿no? Pero resulta que se ha visto que no es tan así como A, B, C, D, ¿no? Que de repente esta estructura secundaria puede tener muchas múltiples conformaciones. De hecho, no sé si a lo mejor lo vieron en fisicoquímica o algunos que por ahí hayan escuchado o leído un poquito más acerca del plegamiento de las proteínas. En realidad las proteínas podrían plegarse de muchísimas formas, ¿no? Al momento que una proteína se va sintetizando, pues va acomodándose. Obviamente va a haber interacciones entre estos aminoácidos y estos y todos que van a tener cierta conformación. Recuerden que tenemos aminoácidos que tienen residuos con polaridad positiva, negativa, neutra, hidrofílicos, hidrofóbicos, etcétera. Eso favorece obviamente un cierto doblamiento. Los hidrofóbicos van a interactuar con los hidrofóbicos, los hidrofílicos pues con los hidrofílicos y además van a estar como expuestos. O sea, de esa forma pues van a ir como dándole las características a la proteína, pero no son así como 100%, o sea, no es que esta secuencia de aminoácidos a fuerza me tiene que dar esta conformación, ¿no? Sino que puede haber aquí una cierta flexibilidad de movimientos. Y de hecho, incluso los fisicoquímicos han calculado y han hecho algunas gráficas que de todas las posibles conformaciones que una proteína pudiera adquirir al azar, pues obviamente se van a favorecer digamos, en la vida real o dentro de la célula o en alguna sustancia o como sea, se van a favorecer aquellas que sean más estables, o sea, que requieran menos energía como para formarse, ¿no? Y entonces se ha visto que en realidad hay muchas proteínas que se pueden plegar de diferentes formas. Y resulta que esta proteína es una de esas, ¿no? Esta proteína priónica celular es una de esas proteínas que pueden tener diferentes conformaciones. Pero pues aquí, claro, el problema es que una de esas conformaciones es patógena. ¿Cómo va a ser patógena? ¿Cómo le hace? Pues bueno, aquí vemos, ¿no? Estas dos imágenes y pues esta flechita aquí y esta palabra conversión no es de a gratis. Se considera que esta proteína priónica celular en algún momento de su vida, en algún momento de su existencia, puede simplemente como desdoblarse y volverse a doblar, pero ahora en lugar de hacerlo otra vez como proteína priónica celular, lo va a hacer como proteína priónica Scrappy. Y en realidad básicamente va a mantener esta y esta hélice y lo demás va a ser lo que se va como a desdoblar y a volverse a doblar. Pero el problema es que cuando se vuelve a doblar puede hacerlo pues de esta manera, ¿no? En lugar de ser otra alfa hélice y como lazos, pues ahora adquirir esta forma de láminas beta plegadas. El problema con estas láminas beta plegadas o con esta estructura es que se puede ir agrupando con otras proteínas, como ya vieron aquí tenemos una y aquí en realidad no sé si se fijan tenemos 3 moléculas que están como muy interactuando unas con otras, ¿no? Y entonces esto hagan de cuenta que lo estamos viendo así, pero si yo lo volteo me queda como muy plano, no sé si se lo imaginan, que esto es como un triangulito y como 2 hélices, o sea, aquí tenemos el triangulito y como 2 hélices que están acá al lado, ¿no? Entonces, si yo lo volteo, lo tengo así, y entonces después se pueden apilar otras y otras y otras, ¿no? Así como cuando juegan así las manos que ponen una sobre otra, esto se va así apilando, y eso es lo que te va a formar esas fibras. Y entonces vemos que de una proteína pues normal, que no te hacía ningún daño, que de hecho cubría una función en tu organismo, ahora puedes tener la conversión a una forma patógena, ¿no? Que es infecciosa y que además pues va a formar fibras. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Sí, profe.
Otra cuestión además que le da el carácter infeccioso es que se ha visto que una vez que se empiezan a formar aquí ciertas estructuras, una vez que esta proteína Scrappy interactúa con esta celular, como que favorece que se desdoble y ahora esta se doble como el Scrappy. Ah, pues entonces ahí ya está el carácter infeccioso, ¿no? Resulta que pues esta no nada más está como que esperando a ver a qué horas a esta se le ocurre desdoblarse, sino que por interacciones induce su conversión. Y entonces eso es lo que va a favorecer que ahora, en lugar de tener, no sé, 100 celulares, pues ahora tengamos 50 celulares y 50 scrappies. Y conforme sean más scrappies, pues vamos a ir convirtiendo más celulares en scrappies. Y entonces estas fibras van a crecer, a crecer, a crecer. Y pues esto es lo que nos va a dar la patogénesis, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente, los científicos se preguntaban qué era lo que inducía esta conversión, ¿no? Pues se cree que a lo mejor el envejecimiento, ustedes saben que ya cuando uno ya es viejito, pues ya los sistemas no funcionan igual, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a lo largo del curso hemos hablado mucho de que, por ejemplo, el sistema inmune empieza a decaer, ¿no? Que ya, pues obviamente las células no se duplican como antes, tal vez ya no tenemos suficientes cantidades de un montón de células necesarias, o tal vez la producción de interleucinas ya no es igual, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con algunos sistemas dentro de la célula, como pueden ser vías de degradación de proteínas, ¿no? Obviamente también conforme vamos envejeciendo, muchas veces, pues el microambiente en nuestros tejidos ya no va a ser el mismo, ¿no? Entonces eso puede inducir, por ejemplo, cambios en iones y cosas. Y si esta proteína está involucrada con iones como cobre, pues cambios en ese microambiente pudieran estar afectando la estructura de esta proteína. Entonces eso es lo que se cree, ¿no? Que pudiera estar como favoreciendo que a lo mejor conforme vamos envejeciendo, pues estos mecanismos que normalmente tenían controlada esta proteína, ustedes también saben, ¿no? Que hay chaperonas que pueden ayudar con el doblamiento de las proteínas. Hasta la fecha todavía no se sabe exactamente si hay algunas chaperonas que pudieran también estar involucradas, aunque se considera que es posible. Entonces, pues el hecho de que a lo mejor de repente alguna chaperona que se encargaba por acá de darle una estructura adecuada a la proteína celular ya no lo haga, ¿no? Y entonces ya tenemos más scrappies. Ay, déjenme ver la hora. 8:06. Ah, sí, todavía tenemos chance. Bueno. Entonces, pues, bueno, pues sí, ¿no? Se pregunta uno, bueno, ¿y cómo se empiezan a convertir estas proteínas, ¿no? Y por ahí pues empezaron pues obviamente después de mucha investigación y de muchas cosas, pues se considera que en realidad lo que puede estar sucediendo es que estas estructuras, digamos, estas conformaciones de proteína celular y proteína Scrappy, que la voy a representar así digamos, con mi mano como puño, coexisten. Entonces, ahorita en realidad a lo mejor no es que simplemente todos estemos sintetizando proteína priónica celular. Todos tenemos proteína priónica celular y proteína priónica Scrappy ahí coexistiendo. ¿Por qué? Porque es posible que estas se estén doblando y desdoblando, pues dependiendo de cómo se vayan generando, ¿no? Obviamente como la que cubre la función y la que le sirve, digamos, al organismo es esta Scrappy, conforme a lo mejor esta Scrappy se va ocupando en ciertos procesos, esta pues simplemente se desdobla, se vuelve a hacer, la celular, se vuelve a hacer celular, o a lo mejor esta ya no se desdobla, pero obviamente las que se van a estar usando son las celulares y el organismo va a tender más a, digamos, sintetizar y a doblarlas más como celulares. Entonces, ustedes saben, ¿no? Que en estas reacciones químicas, esto del plegamiento de proteínas es más que eso, o sea, una reacción química también, ¿no? Entonces, siempre va a haber un equilibrio, ¿no? Y entonces aquí el equilibrio puede estar entre la proteína celular y la proteína Scrappy, estas conformaciones, y pues obviamente como la más estable, la que se está usando, todo es la celular,
pues esa es la que va a estar en mayor cantidad, ¿no? Y entonces aquí lo que nos dice que el equilibrio se dirige hacia la proteína celular. Y entonces es posible, voy a poner un número nada más así para que se entienda, no es que de verdad lo sepa o a lo mejor incluso que lo sepan los otros investigadores, ¿no? Pero a lo mejor supongamos que de cada 100 proteínas celulares que se están sintetizando en nuestro cuerpo, 99 son celulares y una es Scrappy. Y pues eso el cuerpo lo controla muy bien, ¿no? De repente encuentra la Scrappy, a lo mejor la ubiquitina, la degrada, o a lo mejor incluso esta es capaz todavía como de volverse a redoblar como la celular, ¿no? Etcétera. Entonces eso es lo que va sucediendo. Conforme obviamente estos sistemas de, digamos, de purificación de las proteínas ya no funcionan, a lo mejor se empiezan a acumular estas proteínas Scrappy. Y entonces a lo mejor ahora en lugar de ser 99 y 1, ahora ya empiezan a ser 95 y 5, ¿no? Y entonces el punto es que ya cuando se empiezan a juntar varias Scrappies, forman un núcleo, se le llama. Y este núcleo es el verdaderamente peligroso. O sea, este en realidad no viene y convierte a la proteína celular. Pero este núcleo, a lo mejor eso tiene que ver con la estabilidad, ¿no? Por la poca estabilidad que tal vez tenga este núcleo, este sí rápidamente captura una proteína celular, la incluye aquí y entonces ahora sí la convierte en una proteína infecciosa. ¿Sí se entiende esta idea? Y entonces, cada vez más y más y más vamos acumulando proteínas Scrappy. Y entonces, como les decía, a lo mejor si en un principio teníamos 99 y 1, se empieza a formar este núcleo, ya tenemos ahora 95 y 5. Pero conforme ya este núcleo ya está producido y se empiezan a producir más y más y más fibras y esta cosa empieza a crecer, pues entonces a lo mejor ahora ya tenemos 80 y 20 y al rato ya tenemos 50 y 50, ¿no? Y pues el problema es que nos van a estar produciendo estas fibras, ¿no? Entonces incluso hay ya algunas gráficas de cómo es que esto pudiera estar ocurriendo, ¿no? Que realmente a lo largo de la vida, digamos, pues lo que está sucediendo es esto, ¿no? Que tenemos a las proteínas en un estado pues nativo que se van a estar desdoblando y doblando y se empieza a formar el núcleo. Y una vez que se empieza a formar este núcleo rápidamente va a seguir tomando más proteínas y se van a ir integrando y entonces se van a empezar a formar estas fibras. ¿Cuál es el problema de esas fibras? Fíjense que se ha visto que justo estas fibras así largas de proteína priónica en realidad no son tan tóxicas. Lo que es más tóxico son las fibras chiquitas, como que estos núcleos. Y entonces eso incluso apoyaría a esta hipótesis, porque esto en realidad es una hipótesis, ¿no? De que justamente este núcleo es lo más peligroso, ¿no? Lo más tóxico para las células. Entonces, tal vez mientras que se van formando estos núcleos, las células empiezan a estar intoxicadas y empiezan a morir, ¿no? Y a lo mejor para cuando nosotros ya tenemos fibras, pues ya muchas células ya se murieron y ya teníamos esa espongiosis diseminada, ¿no? También puede ser que, pues obviamente, si esta proteína celular se ocupaba para algo importante en la célula, pues al estar ahí doblada y metida en una fibra, pues obviamente ya no va a hacer esa función. Entonces, la pérdida de la función, pues también puede ser un mecanismo de patogenicidad. Entonces, bueno, vamos a ver algo que a lo mejor ustedes ahorita digan, ¿y eso qué tiene que ver? Los postulados de Koch. ¿Se acuerdan qué dicen los postulados de Koch? Anímense, sí se lo saben. Pues ¿Cómo? exactamente, pero tienes que aislar el microorganismo que causa la enfermedad y luego inoculárselo a alguien sano, por ejemplo, un animal sano, y tienes que igual recuperarlo de ahí.
Sí, y cuando después lo vuelven a meter a otro animal, tiene que producir la enfermedad. O sea, son los 4 postulados, ¿no? Lo aíslas, lo creces afuera, lo vuelves a inocular y produces la enfermedad, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, la forma que Koch propuso para demostrar, ¿no? Que un organismo es el agente causal de alguna enfermedad. Esto obviamente funciona muy bien con bacterias. Cuando ya nosotros nos pasamos a los virus, empezamos a tener problemas, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque pues los virus no es que los pongas ahí en tu caldoluria o en tu, gelosa sangre, o no sé cuáles son así como que ya no recuerdo muy bien cuáles son los cultivos así más nutritivos, pues así le pongas el más non plus ultra, pues nomás no, o sea, los virus no van a replicarse por sí solos si no le pones células, pero al final, si tú tienes un cultivo celular, pues puedes propagar el virus y seguir, digamos, con los postulados de Koch. Ahora, si nosotros queremos aplicar estos principios para los priones, ¿qué problema creen que tengamos? Que no lo vamos a poder crecer. Que no lo vamos a poder crecer, o sea, sí ya, o sea, todos los virus les pones un cultivo celular, un tejido, pues bueno, ya ahí lo creces, ¿no? Pero pues los priones, ¿dónde, no? Están de acuerdo. Entonces, pues en ese sentido, pues esta teoría ha tenido como dificultad para permear ahí en pues entre muchos científicos incrédulos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que se ha hecho? Pues obviamente en tratar de buscar, ¿no? Esto de purificar el agente infeccioso o de aislarlo y de reproducirlo de alguna forma, se han diseñado algunas estrategias experimentales. Una de las más importantes, pues puede ser una cosa que se llama PMCA, que es la Protein Misfolding Cycling Amplification, que bueno, no es otra cosa más que la amplificación de este mal plegamiento de las proteínas, pero in vitro, en un frasco, en un tubo de Eppendorf, ¿no? Y entonces aquí lo que se hace es que un cerebro normal o un homogenizado, no meten todo el cerebro, ¿no? Aunque sea de ratón, pues es como difícil que lo metan, ¿no? En un tubito de Eppendorf. Pero bueno, ponen un fragmento, un homogenizado de este cerebro normal y ponen un homogenizado o incluso las fibras un poquito más purificadas de este cerebro con Scrappy y los mezclan. Si la teoría esta de la hipótesis priónica es correcta y si de verdad la simple interacción de la proteína Scrappy con la celular es correcta, pues entonces ustedes tienen aquí una proteína celular, una Scrappy, y esto se va a doblar y ahora van a tener 2 Scrappies, ¿están de acuerdo? Y estas 2 Scrappies van a ir a doblar a más y a más y a más y así. Entonces, en realidad lo único que tienes que hacer es mezclarlos, ¿no? Entonces las incubamos un cierto tiempo a 37 grados centígrados y aquí hay un paso interesante que es la sonicación. ¿Para qué la sonicación? Como yo les decía, conforme se empiezan a adherir estas celulares y se empiezan a formar así las fibras largas, estas fibras largas sí, pues tienen un cierto crecimiento para los lados y van creciendo. Pero se ha visto que si esas fibras largas las cortas en cachitos, cada uno de esos cachitos forma un núcleo, y que era lo que les decía que era además tóxico, y estos núcleos pues pueden ir capturando más proteínas celulares y creciendo, ¿no? Entonces, para eso lo sonican, justamente para que conforme se vayan creciendo esas fibras, las cortes y vayas haciendo más núcleos, ¿no? Entonces, la idea es que en este tubito, esta mezcla de cerebro infectado con cerebro, digamos, normal, ahora haga que las proteínas que estaban aquí, pues, digamos, conviertan a estas, ¿no? Ahora, no solamente se hace una vez, aquí lo que se hace es cíclico, hagan de cuenta como una PCR. Pero bueno, aquí pues no le ponen nucleótidos, ¿no? Aquí lo que le van a poner es más proteínas. Y entonces lo que se hace después de este tubito de un cierto tiempo de incubación y dosonicación es que se vuelve a diluir con más cerebro normal. Y así se hace unas 20 veces. ¿Y esto para qué? Bueno,
y ya no se le pone más de este Scrappy. La idea es que primero tuvo una muestra y lo que se convirtió aquí es lo que va a infectar al siguiente tubo y al siguiente y al siguiente. Entonces se supone que ya en una dilución 10 a la menos 20, pues ya realmente no te queda nada de cerebro del original, pero sí vas a tener algunas proteínas aquí celulares que en el tubo se convirtieron en Scrappy y que fueron pues convirtiendo a las demás. ¿Sí se entiende la idea de este experimento? Sí. Y entonces lo que se hace es, después todas estas diluciones pues se van probando así en diferentes hámster o ratones o dependiendo de la especie que sea este cerebro, y ven que efectivamente, pues al hacer esta inoculación, logran reproducir la enfermedad y que los hámsters, en este caso, mueran, ¿no? Como control, porque recuerden que siempre tienen que poner un control, pues van a poner este cerebro, pero con un cerebro que igual no esté infectado o que pues no, bueno, que no tiene la proteína priónica, ¿no? Y entonces pues aquí no va a haber producción de esa proteína y ese es tu control, digamos, negativo. Uh-huh. Entonces esta técnica es como lo más que hemos podido hacer como para amplificar, ¿no? De alguna manera al agente infeccioso. Y pues bueno, realmente ha sido muy, muy útil y esta es una de las técnicas que todavía hay muchos que dicen, no, pues no lo creemos bien, porque bueno, por ahí luego la técnica tiene algunos problemas, ¿no? Que a veces hay diluciones, por ejemplo, aquí que los hámsters no mueren, otras que sí, ¿no? Entonces, esta amplificación a veces en el tubo no es realmente tan eficiente como nosotros quisiéramos, pero bueno, bien que a mal se ha demostrado esta amplificación. Bueno, yo espero que hasta acá vayamos bien porque la cosa se va a empezar a complicar más. Porque además se ha visto que hay diferentes cepas de la proteína priónica Scrappy. Y pues entonces yo, por ejemplo, les describí pues el Scrappy en borregos, les describí 2 enfermedades en humanos, el Kuru, el Creutzfeldt-Jakob y así, ¿no? Y entonces no sé si les llama la atención por qué 2 enfermedades en humanos. Pero además no solamente son 2. Hay otra enfermedad, por ejemplo, que se llama insomnio fatal familiar, que también es producida por priones. También hay otra enfermedad que se llama Herzmann-Streuler-Scheinken, que es el síndrome de Herzmann-Streuler-Scheinken, y ese también es producido por priones. ¿Y por qué priones? Resulta que todos son producidos por la misma proteína priónica celular. Y entonces uno diría, pues es que seguramente la proteína priónica celular pues tiene diferentes secuencias, ¿no? Entre unos individuos y otros, y esa variación es lo que te da, pues, que ahora te dé insomnio fatal familiar, o que ahora te dé Kuru, o que ahora te dé Creutzfeldt-Jakob. Y resulta que no, es la misma proteína priónica celular. Pero entonces, ¿por qué te da tantas enfermedades diferentes? Bueno, a lo mejor no tantas, pero varias, ¿no? Porque además, por ejemplo, pues el Kuru es diferente al Scrappy, al Creutzfeldt-Jakob, si bien veíamos esas, ¿cómo decir? Esas vacuolas, pero no eran iguales, ¿no? La acumulación de la proteína no es en los mismos tejidos. La sintomatología también difiere, ¿no? El Creutzfeldt-Jakob, el signo principal es demencia, mientras que en el Kuru el signo principal es esa como rigidez y esa invalidez, ¿no? De las extremidades. Entonces, esa parálisis. No invalidez, parálisis, ¿no? Entonces de repente dices, ¿por qué te causa esas enfermedades tan diferentes, ¿no? El insomnio fatal familiar, pues ¿por qué creen que se llama insomnio? Pues porque la principal zona afectada es el cerebelo y las principales cosas que se modifican, pues es el ritmo circadiano de las personas. Entonces no pueden dormir, literal, ¿no? O sea, bien, es como de las primeras cosas que suceden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te da todas esas variantes de enfermedades cuando se supone que el mecanismo es así tan sencillito, ¿no? De que una proteína se
se convierta o cambie de conformación y entonces ahora te produzca estas fibras, ¿no? Que te van a dañar el cerebro. Pues bueno, lo que se ha visto es que esta proteína priónica celular en realidad se puede doblar y desdoblar en diferentes formas y en realidad no tenemos una proteína Scrappy, sino tenemos varias, ¿no? Aquí pues lo estoy representando como por ejemplo estrellitas, estos hexágonos, estos que son octágonos, estos cuadrados, etcétera, ¿no? Para simplemente representar que en realidad la cosa está más complicada de lo que nosotros pensábamos inicialmente, porque no nada más es de que PRPC se transforma en PRPSC, sino que se transforma en Scrappy 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Y bueno, a lo mejor aquí les puse muchas figuras, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en Insomnio Fatal Familiar, en Kuru, Creutzfeldt-Jakob, Hermann Streuler-Schinken, por lo menos tenemos 4 formas diferentes, ¿no? Y no solamente es que se ve, o sea, como al final, como les decía, no podemos ver realmente la estructura tridimensional de estas proteínas, pues de repente no es tan fácil decir, pues lo vamos a poner en un aparato de estos de NMR o de resonancia magnética nuclear, o las cristalizamos y entonces vemos su estructura, sino que más bien esto es hecho nada más con base a puros Western blot. Si ustedes se fijan en esta imagen, pues vean que estas, digamos, estas zonas amarillas quedan dentro y estas alfa hélices quedan afuera. Yo les dije que la proteína priónica Scrappy es resistente a proteasas. Pero bueno, no es que toda sea resistente a proteasas, sino que más bien, pues imagínense cuando una proteasa va a entrar aquí a degradar estas cosas amarillas que están acá pegadas una con otra, ¿no? O sea, definitivamente es muy, muy difícil, ¿no? Esto, ahorita me acordé de cuando juego con mis hijos a eso de los 3 cochinitos, ¿no? Piensen como en las casas de paja y las de ladrillos, ¿no? O sea, cuando tienen acá las proteínas separadas, pues es como si tuvieran la paja, ¿no? Ahí que a lo mejor sí hasta cierto punto la puedes acumular, pero definitivamente no la puedes apilar una sobre otra de tal forma que logres una estabilidad, mientras que con los ladrillos sí, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eso le sirve de analogía. Y entonces, pues cuando llega el lobo, esto lo sopla y es muy fácil de eliminar, pero acá esto no, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sí se puede? Porque esta más bien en realidad lo que les tengo que decir, que es más correcto, es que esta fibra es parcialmente resistente a proteasas. Eso quiere decir que las proteasas sí pueden eliminar esta parte rojita, pero no pueden eliminar esta parte amarilla. Y entonces cuando eso ustedes lo desnaturalizan y lo corren en un Western blot, o sea, sí es posible separar estas partes que estaban así apiladas. Y es lo que vamos a ver aquí. Estos Western blot que van a correr con diferentes tamaños, o sea, es la misma proteína priónica, pero resulta que aquí esta, por ejemplo, es más chiquita que esta, ¿están de acuerdo, no? Porque esta corrió menos que esta. ¿Por qué corrió menos? Porque pues la proteinasa destruyó, o la proteasa destruyó más alfa hélices que de esta, ¿no? Y entonces nosotros en un simple Western blot en realidad podemos ver estas diferentes conformaciones. Diferentes conformaciones pues te van a dar diferentes formas de apilarse de esto, diferentes secuencias que están en la periferia y que pueden ser cortadas. ¿Sí? ¿Sí nos vamos entendiendo? Sí. Y entonces, pues aquí en realidad tenemos diferentes, o sea, aunque es la misma secuencia, tenemos diferentes cortes, ¿no? De esta proteína y por lo tanto diferentes tamaños. Otra cosa que también podemos ver diferente es el grado de glicosilación. Esta proteína priónica tiene 2 sitios de glicosilación. Entonces, aquí vemos una banda que es doblemente glicosilada, la que es monoglicosilada y la que no tiene azúcares, ¿no? Por eso vemos 3 banditas. Y entonces esto
de las diferentes conformaciones en realidad nos va a dar diferentes manifestaciones de la enfermedad. Uy, entonces eso ya nos explicaría por qué unos pacientes, aun cuando tienen la misma secuencia de la proteína priónica celular, por qué unos pacientes desarrollan Creutzfeldt-Jakob, por qué unos pacientes desarrollan Kuru y por qué algunos pacientes desarrollan insomnio fatal familiar, etcétera, ¿no? Otra cosa que también nos complica el asunto es que esta proteína se puede transmitir entre especies. Déjenme otra vez ver la hora para ver cuánto me queda. Media hora, sí, vamos bien. Bueno, ya ando quitando aquí lo importante. Esta proteína se puede transmitir entre especies. Y yo les decía cuando les hablaba de las vacas locas o de la encefalopatía espongiforme bovina, que se produjo en los años 80 cuando las vacas consumían alimentos contaminados. Y alimentos contaminados, o sea, ¿cómo, no? Con priones. Y esos priones venían de restos de ovejas. Yo creo que ustedes saben, o si no saben, pues se van a enterar, de que muchos de los animales que son producidos pues para consumo humano pues crecen en grandes granjas y pues no es que los saquen ahí a pastorear y esté ahí la gente cuidándolos mientras pastorean, ¿no? Obviamente pues les van a llevar alimento vegetal, pero entre ese alimento vegetal también les suelen poner algunas harinas que provienen de restos de otros animales como borregos, como otras vacas, etcétera. Entonces, lo único que hacen es esos restos de animales, huesos, piel, pues los muelen, los tamizan, pues obviamente para que vaya una cosa más finita. Después les daban un proceso de cocción como para, pues dejar las harinas de una buena calidad y que estos animales las pudieran digerir mejor. Y pues ya después otra vez, ¿no? Ya se los daban a los animales. Obviamente, pues tampoco es que eso lo hagan los ganaderos, o sea, eso lo compran, ¿no? Alguna empresa. Por ahí en algún momento dado se dieron cuenta que si se ahorraban el paso de cocción, pues las harinas realmente no salían tan diferentes y que las vacas pues igual las podían, pues consumir sin mayores problemas, ¿no? Y entonces, pues eliminaron ese proceso de cocción, pues además salía más barato, ¿no? Más ganancias, más padre todo. Pero pues resulta que estas proteínas ya dijimos que pues si bien son resistentes a proteasas, pero no son todopoderosas, o sea, con calor, con 20 minutos y 120 grados centígrados, se las echan sin problemas, ¿no? Entonces, pues obviamente al eliminar esos pasos de cocción, pues estas proteínas ahora ya pueden llegar a pasar aquí a las vacas y entonces ahí producir esta enfermedad de las vacas locas. Y decíamos que además tiene posible efecto zoonótico, o sea, podría pasar de las vacas o pasó de las vacas a los humanos, ¿no? Y en los humanos lo que causaba era una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que pues además difería en las características clínicas. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Y entonces, ¿por qué es que sucede esto, no? De que pase de una especie a otra y a otra. Porque además entre especies están de acuerdo que sí, puede haber una variedad de esta proteína priónica celular. Ah, eso cabe aclarar, ¿eh? Tanto las vacas como los borregos, como los felinos, los cérvidos, todos los mamíferos, incluso algunos peces, anfibios, tienen la proteína priónica celular. O sea, además de que ya habíamos dicho que es una proteína en los humanos muy importante, en todas las especies de mamíferos y anfibios se ha encontrado esta proteína. Entonces, además, eso nos habla también de su importancia, ¿no? Su papel biológico, puesto que está conservada en un montón de especies animales, ¿no? Entonces, pues obviamente sí, está conservada entre borregos, vacas y humanos, pero no tenemos la misma proteína celular. Entonces, ¿cómo es que puede interactuar la proteína de Scrappy con la proteína de la oveja, perdón, o del borrego con la de la vaca,
y a su vez la de la vaca con la del humano. Pues entonces, como ya les decía yo, pues obviamente esta proteína priónica celular se puede, digamos, convertir en diferentes formas, ¿no? En estrellitas, en hexágonos, en cuadrados. Y darnos diferentes características de la enfermedad. Pero así como eso pasa con la proteína de humanos, que se puede convertir en diferentes formas, lo mismo pasa con la de borrego y lo mismo pasa con la de la vaca. Y resulta que parece ser que hay algunas formas compatibles de esta proteína, por ejemplo, de borrego, con la proteína de la vaca. Y a su vez hay algunas formas compatibles de la proteína de la vaca con la proteína del humano. Lo que sí se ha visto es que el Scrappy no pasa a los humanos. FIU, ¿no? Por lo menos, porque si no, imagínense. Ya no podríamos comer ni vacas, ni borregos, ni nada. Y tan ricos que son. Bueno, espero que esto no suene así como de maltrato animal, ni mucho menos. Pero entonces nosotros vemos, si nosotros esto lo corremos en un Western blot, pues vemos que cuando analizamos las proteínas del Scrappy, pues tienen una cierta distribución, ¿no? En nuestro Western blot. Las de la BCE son un poquito diferentes a las del Scrappy, pero por ejemplo las de la nueva variante son iguales a las de la BCE. Ay, caray. Y pues bueno, hay diferentes como teorías, ¿no? Que pueden explicar esto, pero pues se considera que todo tiene que ver básicamente con la estructura, digamos, de esas proteínas. Y pues bueno, yo espero que esta imagen, que además me encontré en un artículo así apenas que salió ayer, ay, si no, no es cierto, no ayer, pero el mes pasado. Y entonces, por ejemplo, acá lo explican con ayuda de colores y de formas. Yo espero que ustedes sí lo alcancen a ver, si no vamos a poner esta lupita. Ajá, vamos a centrarnos en esta parte de arriba ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ratoncito. Un ratoncito que tiene su proteína priónica normal, que es esta que está como serpentina. ¿Sí la alcanzan a ver? Esta serpentina. Cuando yo le inoculo la proteína Scrappy de ratón, ¿no? Que es esta como Z, que son las láminas beta plegadas, pues obviamente va a haber una interacción de estas Scrappies con las celulares que tiene el ratón. Vean aquí cómo parece ser que se acoplan y ahora estas Scrappies que eran como hélices o sí, como serpentinas, pues ahora también están como en zigzag. Y pues obviamente esto se va amplificando, ¿no? Estas que eran 2, ahora se hacen 4 y estas 4 me van a producir 8 y así, hagan de cuenta tal cual como en la PCR, ¿no? Y entonces se empiezan a amplificar, se empiezan a producir estos núcleos infecciosos que se ven aquí. Sí ven la manita, ¿no? Donde la estoy moviendo. Y luego, pues se acumulan, ¿no? Y esto obviamente pues nos va a dar la muerte del animal en algún momento dado. ¿Qué es lo que pasa con los hámster, con sus propias proteínas? Pues lo mismo, ¿no? Aquí estas proteínas pues son compatibles entre ellas, ¿no? Van a también a interactuar, se van a convertir, van a producir fibras y también el animalito va a desarrollar la enfermedad y va a morir. Aquí no sé si se fijan que como que estas proteínas se las están pintando un poquito diferentes, ¿no? Acá incluso se las ponen como más compactas, como para darles una idea que incluso las fibras pueden ser un poquito diferentes, ¿no? Debido a esa conformación. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo a un ratón que tiene estas serpentinas moradas le inoculo estos zigzags verdes que venían más bien de un hámster? Si bien estas proteínas van a entrar, pero realmente no van a poder interactuar con las serpentinas moradas porque no son compatibles, o sea, no embonan como embonan estas, ¿no? Estas simplemente, pues no hay interacción y pues simplemente estas proteínas con el paso del tiempo se van a ir degradando. O sea, sí, son resistentes a proteasas, pero ya dijimos, cuando están en esas fibras ahí tremendas, ¿no? Pero mientras que están aquí en estas
como en estos núcleos chiquitos o incluso de forma individual, no, realmente no. Si no empiezan a formar más fibras, pues se van a degradar. Y entonces este animal, pues, ni se enteró que le inoculamos esa proteína, ¿no? Ay, ahora cómo me salgo. Ah, ya está. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo ratoncitos transgénicos? ¿Qué quiere decir transgénicos? Que les modifique un gen. No sé si lo alcancen a ver, por ejemplo, este ratón que tiene una serpentina morada y una serpentina verde. ¿Qué quiere decir que tiene una serpentina verde? Que le metieron un gen de hámster. Entonces, cuando yo le inoculo estos zigzag verdes que venían de pues también de hámster, pues ahora sí, estos verdes se van a acoplar con estas serpentinas verdes y esas son las que nos van a producir, ¿no? Estas fibras y el animal va a morir. Y es un ratón que está produciendo fibras amiloides de hámster. ¿Sí lo ven? Por el color y pues por la forma son estas proteínas, ¿no? Mientras que si nosotros este ratón transgénico, igual que tiene una serpentina morada y una serpentina verde, le inoculamos estos zigzags morados, que eran los que inicialmente se le ponían, o sea, que también vienen de ratón, estos morados van a interactuar solo con los morados, o sea, solo con los de ratón, y esos son los que van a formar las fibras. Y entonces no sé si esto les ayuda a entender lo que ocurría aquí con estos, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas de oveja, sí, a lo mejor interactúan de alguna forma, que obviamente no es que las vacas sean transgénicas, pero sí puede ser que por ahí sí encuentren esa forma de acomodarse, de acoplarse, ¿no? Aunque no sea la misma secuencia, pero estas serpentinas, digamos, de vaca, van a interactuar con los zigzag de borrego de alguna forma, y entonces ahora se van a hacer serpentinas, pero de vaca. ¿Sí me explico? Que son estas, por eso se ven diferentes a estas de Scrappy, porque aquí en realidad lo que ustedes están formando son estas fibras de vaca, ¿sí? Ahora, Sí, por favor. ahora estas fibras, digamos, de vaca, pues al inyectarse o no al inyectarse, porque no es que te vayas a inyectar las de Scrappy, pero mejor dicho, al consumir estos humanos ahora estas fibras de vaca, pues van a desarrollar algunas fibras parecidas también a las fibras de vaca, ¿no? Que era más o menos un poco lo que veíamos aquí, ¿no? Que cuando te ponen estas de hámster y tienes una de hámster, pues vas a producir de hámster, aunque seas ratón. Aquí no es que también los humanos sean transgénicos, pero puede ser que algunas de sus proteínas sean equivalentes a las de vaca. A ver si ahorita queda un poquito más claro. Porque, no creo que no lo puse. Bueno, se los digo aquí. Porque resulta que hay ciertas mutaciones en humanos. Por ejemplo, hay una metionina en la posición 129 de esta proteína que favorece la aparición de Creutzfeldt-Jakob. Entonces se ha visto que afortunadamente no todas las personas que consumieron animales infectados con BCE se infectaron o se enfermaron de la variante. Solamente se enfermaron aquellas personas que tenían la mutante. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor sus serpentinas eran más parecidas a la de vaca. ¿Sí? ¿Sí me van agarrando la idea? Que a las de en sí de humano, por eso es que estas características son muy parecidas. Bueno, aquí nada más para explicar cómo pudo haber sido este mecanismo zoonótico, ¿no? Que nosotros pues tenemos las vacas que consumieron estas harinas, como les decía, de las mismas vacas o de ovejas contaminadas. Ahora estas vacas que tenían sus serpentinas de vaca, estas serpentinas rojas, pues ahora ya tienen estas como Vs o estos zigzag y empiezan a formar las fibras. Esto se lo podemos inocular a ratones y estas son compatibles, Vean, aquí al ratón no le necesitamos poner genes de vaca, ni mucho menos, que era un poco lo que yo les decía que pasaba con los humanos, ¿no?
que no necesariamente tienes que ser transgénico para que tus proteínas puedan ser compatibles. Aquí se ha visto que vean, aunque estas son diferentes, porque vean que sobresale este zigzag, digamos, pero se puede todavía acoplar a estas de ratón y entonces producir fibras de ratón. Y lo mismo puede estar pasando con los humanos, ¿no? Que son estas serpentinas amarillas, que al consumir estos alimentos, por ejemplo, con restos de la vaca, estas zigzags o estas Vs rojas se pueden acoplar a las serpentinas amarillas de los humanos y entonces producir fibras de humano, pero que pues en realidad están muy parecidas a estas fibras de vaca, ¿no? Y estas fibras también se pueden poner en ratoncitos y lo mismo va a suceder, ¿no? Afortunadamente el ratón nos ha permitido amplificar fibras de vaca y de humano, pues sin necesidad de que sean transgénicos. Cuando nosotros comparamos la Creutzfeldt-Jakob clásica con la nueva variante, vemos que pues la clásica les da generalmente a adultos mayores. El promedio en la edad de inicio es de 68 años, mientras que la nueva variante fue de 28 años, o sea, jovencitos, ¿no? Jovencitos, casi como ustedes. Todavía estos están un poquito más viejos que ustedes, pero bueno. La duración, por ejemplo, de que empiezan los síntomas en la Creutzfeldt-Jakob clásica es un poquito más veloz. Son de 4 a 13 meses y aquí son de 13 a 14 meses en la nueva variante. Pero aquí aparece antes, aquí el tiempo de incubación pues es menor, o por lo menos aparentemente. En cuanto a los signos clínicos, el principal signo clínico en la Creutzfeldt-Jakob clásica es la demencia, mientras que en la nueva variante son signos psiquiátricos. Y en el caso de la Creutzfeldt-Jakob, yo les decía que no había tanta acumulación de proteínas, más que pues en algunas zonas del córtex y del neocórtex. Y en la nueva variante hay mucha acumulación de proteínas. De hecho, hay una acumulación que se le conoce como placas floridas, que creo que no tengo. No, creo que sí, aquí está. La nueva variante, vean, son estas manchas cafés, pero vean que son más bien como que tienen prolongaciones, ¿no? Acá como que son más difusas. Esas son las placas floridas. Mientras que en el Creutzfeldt-Jakob clásico, vean, son más bien como puntitos distribuidos por todos lados. Y aquí no, aquí son grandes cúmulos de esta proteína, ¿no? Si nosotros comparamos además con el Herzmann-Streuler-Scheinker, pues vean que son diferentes, ¿no? Que era lo que les decía, que tenemos diferentes características clínicas. Pero si nosotros comparamos con BCE, se parece más a BCE, ¿están de acuerdo? Estas vacuolas así enormes y estas placas floridas, ¿no? O estas cúmulos así como más grandes y como con pelitos, yo les digo, que son estas como extensiones. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O ya se me durmieron? Vamos bien, profe. ¿Todo bien? Así, todo bien. Bueno, si lo vemos en pues en un Western blot vamos a ver lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esta es la Creutzfeldt-Jakob, pues clásica, ¿no? O esporádica, la que aparece sin haber consumido nada de la vaca. Bueno, por lo menos nada infectado. Y esta es la nueva variante y vean la de BCE, o sea, así igualitas, ¿no? O sea, pareciera que aquí tenemos proteína de vaca, casi, casi. Y esto se ha visto desde el 2001, o sea, ya no es cosa así nueva. Una preocupación, como les decía, es que realmente hubiera un montón, pero sí un montón de casos de la nueva variante, porque pues nosotros, si vemos así como empezó a surgir la epidemia de las vacas locas, vean la cantidad de casos que llegó a haber, por ejemplo, en 1992, hasta, no sé, casi 40,000 casos, ¿no? Anuales de vacas locas. Y pues bueno, el problema es que pues lo que se hacía era rifle sanitario, pero están de acuerdo que luego no todos los ganaderos, ¿no? Pues declaran. Claro, en Europa es menos a lo mejor común que surjan ese tipo de cosas que a lo mejor en países como el nuestro, ¿no? Como en Latinoamérica, que a lo mejor de repente dices, no, pues antes de que mi vaca muestre signos, pues, o antes de que mi hato muestre signos, pues mejor los mando al rastro, ¿no? Pero bueno. Pudo ser que obviamente las medidas de control funcionaran, ¿no? Una vez que ya mataban al hato, pues
pues ya, se murió y lo desecharon, no lo mandaron a consumo humano. Eso puede ser alguna cuestión. Pero vean, por ejemplo, pues aquí obviamente en los primeros años no se empiezan a detectar casos y después se empiezan a detectar casos de la nueva variante. Pero vean los números, o sea, no se comparan, ¿no? De aquí de casi 40,000. Aquí lo máximo que hubo en el 2000 fueron 28 casos, creo. Y después simplemente empezaron a disminuir y pues ya prácticamente no tenemos casos de la nueva variante, ¿no? O tal vez serán así casos muy, muy contados. Si nosotros lo vemos en la tabla de aquí, o sea, el país que tuvo más casos y pues bueno, afortunadamente no fueron tantísimos como hubiéramos podido pensar con esos 40,000 casos de vacas locas por año. Pues vean, fue Reino Unido con 175 casos, Francia con 25 y pues otros países hay con 2, 3, 1, o sea, casi nada, ¿no? Comparado con lo que se pensaba. Entonces, pues puede ser que pues sí, o sea, como les decía, ¿no? Realmente esto de que las proteínas de la vaca se acoplan a las serpentinas humanas no es tan sencillo. A lo mejor sí se necesita que ya esa persona tenía una mutación o algo que realmente, a lo mejor en su edad adulta iba a padecer de esta enfermedad y pues lo único que hicieron estas proteínas de la vaca pues fue adelantarla un poquito, ¿no? Bueno, pues ya nada más casi para terminar porque ya debe ser, ya son 10 minutos. Ya debe ser muy tarde. Pues, ¿cómo es que estas proteínas se van transmitiendo? O sea, porque, ¿cómo es que llegan, cómo consumimos de la vaca y llegan al cerebro, ¿no? Pues bueno, aquí lo que se considera que es algo parecido a, pues simplemente la transmisión. Aquí sí no es como yo decía que de la sangre y se van acá y se van allá, sino aquí sí van como que avanzando, ¿no? Así a lado en el tejido. Y entonces resulta que esta proteína celular, eso sí es básico, o sea, para que la Scrappy pueda transformar algo, pues necesita ver ese algo, ¿no? Entonces, para que esta Scrappy se pueda multiplicar, tiene que tener a fuerza la celular para que interactúe y se duplique, porque pues si nada más está esta, pues no pasa nada, ¿no? Entonces resulta que se ha visto que esta proteína celular en realidad no solamente está en el cerebro, sino que está en las, pues en las mucosas, en en el spleen, es se me fue ahorita el spleen. Vaso. El vaso, gracias. Ya a las 9 de la noche ya no reaccionó, no. En las placas de Peyer, en los nódulos linfoides, en muchos tejidos que son básicamente del sistema inmune. Se expresan mucho en células B, en células dendríticas, en estas células T, ¿no? Y en otros tipos celulares, ¿no? Entonces, pues, ahí ya nos empieza a quedar un poquito claro, ¿no? Cuando nosotros estamos consumiendo esta proteína y aquí tiene contacto con las amígdalas y eso, pues ahí puede empezar la infección. Cuando pasa ese bolo alimenticio, ¿no? Esa proteína aquí a las placas de Peyer, pues obviamente estas células van a tomar esa proteína, pero además recuerden que estas células, las células dendríticas, su especialidad es tomar cosas. Entonces en realidad ellas están haciendo su papel de ir tomar cosas que están por ahí. Entre esas cosas, pues la proteína priónica Scrappy. Y entonces esta célula empieza a, pues obviamente, otra cosa que no les dije es que esta proteína celular se expresa en las membranas. Pues peor todavía, o sea, ni siquiera es que se tenga que internalizar esta proteína celular. Si acá está al lado la otra, pues ya la hizo, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Esta proteína celular se está expresando aquí y entonces resulta que esta célula dendrítica, pues es lo que está haciendo, capturar cosas. Y entonces, pues aquí simplemente va a capturar a la proteína Scrappy y aquí mismo en la membrana, o sea, ni siquiera la tiene que fagocitar, engullir, introducir nada. Ahí mérito, ¿no? En la membrana. Y entonces, ¿qué es lo que sucede?
que pues esta proteína priónica Scrappy aquí está muy feliz en el intestino, puede ser tomada por los macrófagos, puede ser tomada por las dendríticas y además estas como andan por todo el cuerpo, pues van y lo distribuyen acá a los ganglios, pueden llegar aquí alguna fibra, ¿no? Del sistema nervioso parasimpático o del sistema nervioso simpático y así tal cual como pasaba aquí, ¿no? Como esta proteína celular se está expresando aquí en las membranas, pues llega este Scrappy y lo único que tiene que hacer es interactuar con la celular. Ahora ya tengo 2 Scrappies y esta va avanzando, ¿no? Aquí en la membrana. Bueno, va avanzando en el sentido que si aquí hay otra celular, pues así sucesivamente. Y entonces esta celular cuando llega aquí al final de esta neurona, se encuentra aquí otra neurona con la que estaba haciendo sinapsis y esta empieza a infectar a esta y así sucesivamente. Y así es como, digamos, la infección va avanzando. Y entonces, ¿cómo es que se transmiten? Pues estas características se transmiten primero de molécula a molécula. Tenía yo la celular con la Scrappy y ahora ya tengo 2 Scrappies. Y después vamos de célula en célula. La célula dendrítica o la neurona, al estar en contacto con otra célula y al estar en contacto estas proteínas, pues la va a infectar. Y lo mismo va a pasar ahora de un huésped a otro. Este huésped, al estar en contacto, consumir restos de este huésped infectado, pues va a poner a la proteína Scrappy en contacto con su proteína celular y pues va a tener la enfermedad. Pero entonces, la pregunta es ahora, pues está muy claro, ¿no? Que de las vacas puede pasar a los humanos y pueden desarrollar la nueva variante. También estaba claro que de una persona, cuando por ejemplo en esa tribu se consumían los restos de esta persona, pues pasaba a otras. ¿Y el Creutzfeldt-Jakob cómo se transmite? ¿Cómo surge ese Creutzfeldt-Jakob? A ver si me pusieron atención, porque sí lo dije. Que se me hace que sí se me estaban durmiendo, ¿eh? Pues justo aquí, ¿no? Puede ser que simplemente de forma espontánea, decíamos, se empiezan a formar estos núcleos, o sea, no necesariamente tenemos que tener la infección exógena. Si en estos núcleos que están empezando a formarse acá adentro, pues simplemente son los que, digamos, dentro de nuestro cuerpo, pues ya van a empezar a generar esta, digamos, infección. Pero además esto puede estar ya sucediendo pues en el sistema nervioso central, entonces no tiene que andar pasando por las por las dendríticas y los macrófagos y todo esto, ¿no? Bueno, nos regresamos acá ya a lo ultimísimo. Porque otra cuestión que, pues primero obviamente se empieza a estudiar todo esto de las enfermedades priónicas por su importancia, el hecho de que surgiera esta enfermedad de las vacas locas y la posible actividad zoonótica, pues fue un boom, un detonador para el estudio de estas enfermedades. Pero resulta que a raíz de eso también se ha visto que hay otras enfermedades que tienen mecanismos similares. Enfermedades que nosotros no pensábamos que tenían ninguna relación con esto, ¿no? Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis amiotrópica lateral, degeneración frontotemporal lobar, incluso la diabetes, ándeles pues, ¿no? Y entonces todas estas enfermedades, bueno, excepto la diabetes, pero en la diabetes también se ha visto acumulación de proteína amiloide, pero más bien en el páncreas, ¿no? Pero bueno, todas estas enfermedades que ya les dije son neurodegenerativas, producen demencia progresiva y pues se pierde, ¿no? Realmente el cerebro. Vean, por ejemplo, aquí un cerebro con Alzheimer y uno normal. Si bien no tenemos esas vacuolas que teníamos en la enfermedad priónica, pero sí vemos una degeneración del cerebro, pues por la formación de estas fibras amiloides, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que, por ejemplo, en el caso del Kuro y del Creutzfeldt-Jakob,
que son las enfermedades priónicas de las que les hablaba, la proteína involucrada en el mal plegamiento es la proteína priónica. Pero en el caso, por ejemplo, del Alzheimer, son los péptidos alfa-beta amiloides y también la proteína tau. Esas son las que se pliegan mal. O sea, es el mismo mecanismo del Scrappy, ¿no? Dos conformaciones de la misma proteína, una bien plegada y la otra mal plegada, y que van a interactuar y ahora ya vamos a tener dos mal plegadas. Pero pues no es la proteína priónica, ahora aquí es la alfa-beta y aquí es la tau. En la demencia frontotemporal, por ejemplo, también es tau. En el caso de Parkinson y de la atrofia múltiple sistémica es la alfa-sinucleína. Entonces, bueno, pues no vamos a analizar toda esta tabla porque pues, ya no nos da tiempo, pero además, pues bueno, esto es lo realmente importante, ¿no? Que se queden con esa cuestión de que las proteínas priónicas no son las únicas proteínas que se doblan y se desdoblan, que tienen diferente conformación y que además pueden producir una patogénesis, ¿no? Entonces, pues si nosotros vemos las fibras, por ejemplo, del Alzheimer, de la alfa-sinucleína, de la tau, pues vemos que son mecanismos similares, ¿no? Todas forman fibras y todas, vean aquí la acumulación de proteínas y todas se van extendiendo así como de forma radial, ¿no? Obviamente unas empiezan en un lado, otras en otro. Por ejemplo, aquí, esta es, no le puse aquí cuál era cuál, pero bueno. Esta, por ejemplo, empieza como del neocórtex y se van extendiendo las proteínas mal plegadas hacia el centro, ¿no? Como del cerebro. Aquí, pues, más bien empiezan como en el bulbo raquídeo y se van extendiendo todo el sistema nervioso central. Digo, bueno, sí, aquí de la base, ¿no? Del tallo cerebral. Aquí también, ¿no? Entonces, pues, realmente es el mismo principio, básicamente, ¿no? De que una molécula infecta otra molécula, una célula otra célula y así en todo el tejido. Además, se ha observado que estas proteínas interaccionan entre ellas. O sea, por ejemplo, la proteína priónica Scrappy interacciona con tau, interacciona con el alfa-beta amiloide. Bueno, y además, como aquí les puse, ¿no? Hay enfermedades que involucran diferentes proteínas. Por ejemplo, esta tau y 3R, ¿no? O el alfa-beta amiloide y tau, ¿no? Entonces, además, estas fibras no necesariamente solamente son de alfa-sinucleína o no solamente son de tau, sino que pueden ser una mezcla, ¿no? Y pues bueno, ya nada más, ahora sí, la última diapositiva. Es que, pues además, este fenómeno de proteínas que cambian de conformación no es exclusivo ya ni decir solamente de la proteína priónica o de humanos, ¿no? También se han observado en plantas, en bacterias, en levaduras como Saccharomyces cerevisiae, en algunos parásitos como falciparum, que es Plasmodium, ¿no? Plasmodium falciparum, en algunas bacterias e incluso en algunos virus. O sea, en realidad esto de que las proteínas cambien de conformación, de que se plieguen de una forma diferente, no es una cosa exclusiva de las enfermedades priónicas. Son simplemente mecanismos de las proteínas que en este caso, pues te dan una enfermedad. Y pues ya me tardé un minuto más. Si hay alguna duda que podamos resolver en un minuto, la resolvemos. Y si no, pues hemos terminado. Creo que no, profesora.